la verdad es que yo creo que Dios no deja de hablarnos, no deja de comunicarse con nosotros, ¿no? Ni de transmitirnos a través de la gente que, en este caso, que predica aquí. Yo creo que es una iglesia a la cual Dios continuamente nos está hablando y nos está retando, ¿no? Y hablaba con Tato la semana pasada y le decía yo que la verdad es que es muy agradable ver cómo todos los que nos subimos aquí somos tan distintos, o sea, tenemos un carácter tan diferente todos, un estilo tan distinto, personalidades tan distintas, y gracias a Dios aún así nos usa para transmitir su palabra. Amén. Y yo creo que en esa se me fue la palabra, en esa diferencia, en esa está lo rico de la palabra de Dios, ¿no? De que nos usa como somos, nos usa con nuestro carácter, aún con nuestras burradas. Así es que si digo alguna burrada, perdónamela, quédate con el mensaje central, quédate con lo bueno, porque burradas yo puedo decir muchas, pero creo que hoy tengo algo que te va a ayudar, que me ayudó a mí, que me ha ayudado a mí y que tengo que seguir practicando. Amén. Y yo le he puesto al mensaje, voy a tratar de ser breve, que sé que hace mucho calor. Hoy anunciaba que íbamos a llegar a 40 grados. Así es de que Esteban ha sido listo, porque ahí es donde mejor da el aire. Y luego va este de aquí. Así es de que si te quieres refrescar, ponte en los de en medio. Y le he puesto como título perdonar y avanzar. Amén. Perdonar y avanzar. Y quiero leerte Colosenses 3, del 12 al 14. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Y dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Amén. Y como te he dicho, hoy te quiero hablar del perdón. Ya sé lo que falló, lo que me falla es la vista ya. Mi mujer se ríe, tengo las gafas en casa, pero cada vez me falla más la vista, debo reconocerlo. Y esta lucecita no ayuda porque se me refleja. Y llevo muchas hojas, pero en realidad son muchas hojas porque el tipo de letra, yo veía el tipo de letra de Tato y como usa gafas es así, el mío es así es de que no te preocupes porque aunque veas muchas hojas, es poco texto. Y mira, quiero hablarte, como ya te dije, del perdón, y es algo que la mayoría hemos experimentado alguna vez, el perdonar o el tener que pedir perdón. Y quiero empezar recordándote la historia de José, como se le conoce, José el soñador. Y me llama la atención porque no te voy a leer es una historia larga, te aconsejo que la leas, está en Génesis, creo que a partir del 30 y algo, o el 40. Y no sé, me imagino que la mayoría saben la historia. José, sus hermanos, parafraseando, sus hermanos por envidia lo venden. Era el consentido de papá, además era un poco, pues se pavoneaba un poco y los hermanos pues lo venden. Y me parece que, si no me equivoco, son 13 años desde que lo venden hasta que es puesto como gobernador de Egipto. Durante esos 13 años o ese tiempo sufre una serie de calamidades por causa de sus hermanos. Es vendido como esclavo, después es acusado de intentar abusar de la esposa de Potifar, es metido en la cárcel y la Biblia nos resume, yo creo que no deja ver todo lo que realmente puede alguien sufrir en la cárcel, lo que alguien puede sufrir como esclavo.
O sea, nos resume y podemos, o yo me puedo hacer una idea de lo que tuvo que sufrir. Y no debió de haber sido fácil que te vendan, estar también en casa de tu padre, ser el consentido y que de pronto te den por muerto, te vendan a unos desconocidos y me imagino, te digo, que no fue tan sencillo como lo que nos deja ver la Biblia. Me imagino que el sufrimiento y las penurias que pasó fueron, pues, no sé, son más de lo que la Biblia nos puede contar. No sé si tú, no sé si alguien ha estado aquí en la cárcel, pero yo me imagino que las cárceles ahora y las de antes no tienen nada que ver. Entonces me imagino que si ahora es sufrir, pues antes pues era aún más, ¿no? No sé si alcanzamos, yo por lo menos no alcanzo a ver la magnitud de lo que en todo ese lapso de tiempo pudo haber sufrido. Pero lo que me llama la atención no es el sufrimiento que pudo haber pasado, sino lo que pasa después. Y es la manera en cómo perdona, la capacidad que tiene de perdonar a sus hermanos, que te repito, y esto es cosa mía, me imagino que tampoco fue fácil. Tampoco fue fácil porque yo creo que con el poder que tenía en ese tiempo, yo creo que podría haber mandado a buscar a sus hermanos, podría haber mandado a buscar a su padre y no lo hizo, sino que sus hermanos, ahí él interpreta, como te acordarás, el sueño de Faraón, hay hambre en la tierra, dice que había hambre en todos los países, y Jacob manda a sus hijos a buscar a que compren grano, a que compren comida, y es como llegan, es como se vuelven a encontrar José y sus hermanos. Y lo llamativo de esta historia, te voy a leer Génesis 45, ahora sí lo he mirado bien. Yo te voy a leer del 1 al 5 y quiero que te des cuenta. Mira, dice, José ya no pudo contenerse. Sus hermanos habían entrado como te he dicho, el padre los manda a comprar, ellos van, él los reconoce, ellos a él no lo reconocen, me imagino que estaba ya hecho un egipcio total, sus hermanos no le reconocen, él les da el grano, bueno, primero los acusa de espionaje, los mete 3 días a la cárcel ahí es donde yo veo que no sé qué tantas ganas tenía en ese momento de perdonar y no sé qué tantas ganas, o qué tantos recuerdos le vinieron en ese momento, porque alguien que perdona sin más, pues los hubiese abrazado, se hubiese lanzado sobre ellos, pero no, les da una pequeñita cucharadita de la misma sopa. Los mete 3 días a la cárcel, los hace sufrir, los hace que vuelvan, pero los hace que vuelvan con su hermano, que eso era otro sufrimiento para el padre. El padre sufre cuando tiene que dejar ir a Benjamín y después de que van otra vez y de que llevan a Benjamín, otra vez les da otro toquecito, ¿sabes? O sea, no los deja ahí, los vuelve a dejar ir, pero le dice a uno de sus siervos, le dice que le meta el dinero y que le meta su copa de plata en la bolsa de Benjamín. Imagínate, lo acusa de robo, o sea, los hace sufrir. O sea, no los perdona sin más. Yo no sé si te habías dado cuenta de esto, pero la historia es muy bonita y es verdad, los perdona, pero no los perdona sin más. ¿Esto por qué te lo digo? Porque el perdonar no es fácil. No es fácil. Muchas veces es duro. Tiene que haber un acto de humildad también y tienen que conjuntarse algunas cosas. José ya no pudo, pero llega un punto, dice, José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era.
Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio de Faraón. Se volvió loco de repente, después de hacerlo sufrir, después de todo esas emociones, esa mezcla pues me imagino que de rabia, de tristeza, de enfado, de gozo, o sea, se echa a llorar y yo no sé cómo lloraría, pero estaría llorando a grito pelado. Y les dice: soy José, dijo a sus hermanos, y pregunta: ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Imagínate los otros. A los otros yo creo que si usaban ropa interior se les cayó hasta el suelo. Si usaban. Si no usaban, pues... O sea, imagínate verlo ahí con tal poder y acordarse de lo que le habían hecho. O sea, yo creo que, ya te digo, se quedaron muditos. Y se estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Y les dice: por favor, acérquense. Y yo creo que se empujaban uno a otro: ve tú primero, que a mí me gana la risa. Dice: y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Encima les recuerda y les lanza otra vez la pullita de: ¿no te acuerdas de mí? El de la túnica, el que echaste en el hoyito. Y mira, no se querían acercar, dice. Y en el 5, ahí viene, yo creo que recapacita, y ahí viene la parte importante. Dice: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Dice: fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Y yo te digo que yo no sé tú, pero por lo menos yo reconozco, y lo digo con vergüenza, me cuesta mucho trabajo, por carácter me cuesta mucho trabajo perdonar. Y te lo digo con vergüenza, y es algo con lo que he luchado, y mi mujer sabe que lucho, y me aguanta. Ojalá y te vieran la cara para que vieran que es verdad. Pero me cuesta, no es que sea un completo ogro o un completo desgraciado, pero me cuesta trabajo perdonar. O sea, reconozco que, mira, simplemente te voy a contar, es algo que creo que no he contado, pero yo tuve una situación con una persona a la que quiero, a la que aprecio, a la que respeto y a la que puedo decir que es mi amigo. Pero durante 8 años, esto en esta iglesia, durante 8 años estuvimos sin hablarnos. 8 años, Durante 8 años estuvimos, o sea, teníamos un problema grave. Llegó un punto en que parecía que la situación era insalvable. Era una situación muy dolorosa, pero era una situación incluso dolorosa para la familia. O sea, no solo era dolorosa para nosotros. Y por lo que me llama la atención la historia de José es por lo que te digo, es porque uno piensa muchas veces que la obligación de pedir perdón está en el otro, en la otra persona. O sea, yo pensaba que yo había hecho bien todas las cosas. Pensaba yo que no tenía ningún problema y que esta persona tenía que venir a mí. Recuerdo que Juan era consciente de la situación y cada vez que Juan tenía oportunidad me lo recordaba y me decía: tienes que arreglar tu situación. Y yo: sí, Juan. Y yo le huía a tener momentos así a solas con Juan, porque yo ya sabía que en cualquier momento me iba a decir: tienes que arreglar tu situación. Y efectivamente me veía otro día
Y otra vez, con la misma cantaleta. Tienes que arreglar tu situación. Y yo decía, otra vez. Y vuelve la burra al trigo, le decía. Y de verdad estoy hablando de 8 años, ¿eh? Y te lo digo con vergüenza y te lo cuento así, pero fue una situación muy difícil. Tan difícil que esa falta de perdón para mí y creo que para esta persona, porque lo he hablado con él, era como llevar un ancla, pero un ancla de estas de buque, de estos mercantes, en la espalda y tratar de avanzar. Te digo yo que a mí, personalmente, y como te digo, creo que para él fue igual, nos detuvo completamente a nivel espiritual y de hecho a nivel físico, o sea, a nivel hacer cosas nos limitaba de una forma impresionante. O sea, yo no me sentía libre para servir, no me sentía libre para subirme aquí, no me sentía libre. Un tiempo estuvimos llevando a los jóvenes, mi mujer y yo, y gracias a la misericordia de Dios, la verdad es que nos fue bastante bien, pero quiero decirte que para mí esa situación era un problema todas las semanas. O sea, todas las semanas, todos los sábados sobre todo, que yo tenía que venir aquí con los jóvenes, para mí era un problema, para mí era un ancla. O sea, de verdad, tú no te puedes imaginar el peso que llevé durante esos 8 años. Al final, y gloria a Dios, la situación se arregló, hubo algunos intentos de arreglarla, no funcionaron. Y yo te voy a decir una cosa, que cuando menos no lo esperábamos, cuando menos yo lo esperaba, mi mujer lo sabe, nos íbamos a ir a México y Juan, venimos a avisarle, Juan, nos vamos a México tal, y ¿sabes con qué me salió Juan, no? Con la misma cantaleta otra vez. ¿Cuándo vas a pedir perdón? ¿Cuándo vas a arreglar tu situación? Otra vez. Y yo digo, sí, Juan, ahora que vuelva de México. Pues quiero decirte una cosa, que cuando yo salí del despacho y salí con Esther, yo no sé si ella lo recuerda, pero yo decía, ya estoy un poco cansadito de Juan. Y pastor, cuando lo veas, con todo mi amor, ya estoy un poco cansadito. Digo, ¿por qué no va y le dice a él? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué siempre la misma cantaletita conmigo? Y el caso es que cuando ese mismo día, obviamente era Dios hablando a mi conciencia, ese mismo día dije, las veces que sea necesario. Te repito, ya había habido algún intento, por mi parte no quiero hacerme el bueno, había habido algún intento por mi parte y no había dado resultado. Y yo dije, y Dios me dijo, pero además claramente me dijo, ¿y por qué no? O sea, si te mando 400 veces tienes que ir. Y dije, está bien. Y de verdad te lo digo que lo decidí de todo corazón. O sea, de todo corazón yo me fui a México y cuando volví, ¿sabes qué pasó? Que Juan me llamó. Y Tere se ríe con la misma cantaleta. No, Tere, ya no. Pues sí, con la misma cantaleta, pero esta vez era distinto. Me dijo, esta persona quiere hablar contigo. Y yo dije, ¿cómo? Y dice, sí, me ha llamado que quiere hablar contigo. Y yo dije, cuando quieras, como quieras, donde quieras, que se prepare. Y allá que vamos, y estaba Juan iba Juan de mediador, por si había sangre. No hubo sangre. Y tampoco fue muy larga la conversación. Él me pidió perdón.
y me dijo, ¿quieres decirme algo? Y le dije, no. Le dije, no quiero decir nada. Dije, absolutamente nada. Por mi parte está todo. Dije, no quiero recordar, no quiero saber, no quiero entender. Dije, por mi parte está todo claro. Nos dimos la mano y hoy te puedo decir que esa relación está sana. Fue muy difícil. Te repito, fueron 8 años. Imagínate si soy cabezón. Y el otro ya, no, el otro ya, bueno, no sé, yo creo que Dios trató con su vida. Cuando me vea, te quiero, amigo. Y nos es muy difícil bajarnos del caballo. Bueno, no sé a ti alguno no. Por ejemplo, a mi mujer no. Mi mujer la verdad es que tiene una capacidad de pedir perdón impresionante. Ahora que veo a Pedro, siempre pongo como ejemplo a Pedro para muchas cosas, pero Pedro a mí me sorprende porque tú lo ves todo gruñón, lo ves con la cara así y luego lo ves que se rebota. Tiene una capacidad impresionante para ir y decirte lo siento, o sea, y yo he tenido alguna situación con él y lo quiero, me recuerda a mi hermano el menor, tiene la misma edad que mi hermano el menor, aunque parezca más viejo que yo, tiene la misma edad que mi hermano el menor. Y me recuerda mucho a él, no sé, lo quiero como un hermano. Y te digo una cosa, yo he aprendido muchas cosas de Pedro. Y una cosa que le admiro es esa, la capacidad y la humildad que tiene para ir a pedir perdón inmediatamente. A mí me cuesta un poquito más, 8 añitos nada más. Efesios 4:26. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y ahí es donde quiero ir. Hace 18 años y pico, cuando nos casamos, Esther y yo, prometimos no irnos nunca a la cama enfadados. Y también quiero ser honesto contigo porque ha habido un par de ocasiones que nos hemos ido enfadados y reconozco que ha sido por mi culpa, mi amor, lo siento. Y te lo cuento para que veas que soy humano también, aunque no lo parezca. Ha sido por mi culpa, lo prometimos. Si por ella hubiese sido, no nos habríamos ido nunca a la cama enfadados. Las ocasiones que nos hemos ido enfadados a dormir ha sido por mi culpa, Pues te digo que soy una joyita, yo no sé cómo me quieres, Pero bueno, mira la misericordia de Dios, ¿Y sabes qué pasa? Que el 27 te dice, porque el enojo da lugar al diablo. Y ahí es donde quiero ir. Y mira, una de las situaciones que Satanás más usa en un matrimonio son estas cosas. Si tú das lugar, si tú das un pequeño trocito en donde él pueda poner su pie, se va a meter. Y esto me recuerda, tenemos en casa, tenemos azulejo en el comedor y este verano empezaron a salir hormigas. Y mi mujer lleva una lucha encarnizada con ellas.
Un día llego y me la veo agachada ahí debajo de la mesa del comedor y digo, ¿qué haces? Dice, matando hormigas. Y no sabíamos de dónde salían. Dice, no lo entiendo, ¿de dónde salen? Aspiraba, barría, echaba insecticida y al otro día las hormigas volvían a salir. Y otra vez aspiraba, echaba insecticida, se cargaba una que otra y al otro día salían otra vez. Decíamos, ¿pero de dónde salen? Y nosotros en casa tenemos el rejunte de las baldosas, es marrón y no se aprecia. Y vimos que había un agujerito, pero minúsculo, ¿verdad? Cabe una hormiga. Por ese agujerito, imagínate, ni más ni menos, cabe una hormiga. Y por ese agujerito es donde se escondían, se colaban y por ahí salían. Lo tapamos en este caso lo tapamos, como no teníamos rejunte negro, leímos por ahí, ya sabes que internet ahora te lo dice todo, leímos que le echaras talquito y le echamos talco. Seguían saliendo, el talco no les hizo nada, pero seguían saliendo. Pero a lo que quiero ir es que por un pequeño agujerito, por una cosita que le dejemos así al diablo, empieza a entrar el rencor, la amargura, y empiezan a entrar esos 8 años de llevar un ancla. La palabra griega para lugar, en otra versión que dice no dé lugar al diablo, es topos, y de ahí viene la palabra topografía. Entonces no podemos darle ni un trocito de tierra a Satanás para que ponga su pie, porque le vamos a empezar a dar cada vez más y más, va a empezar a tomar más y más terreno en nuestras vidas. Si guardamos el enojo, se convertirá en ira, en amargura. Si te aferras al hecho de lo que te hicieron o dejaron de hacer por ti, estamos dándole lugar al diablo y entonces vendrá a tu vida la opresión por parte de Satanás. En los evangelios hay más de un lugar en donde Jesús iba sanando a los oprimidos por el diablo y aquí te dice que si das lugar te va a oprimir. Y una de las maneras en que también oprime es a través de la enfermedad del alma, pero también la enfermedad física. Y estuve leyendo y hay estudios científicos, estudios médicos, en donde dicen que la falta de perdón, como el 80% de las enfermedades son psicosomáticas, dicen que la falta de perdón tal cual, fíjate lo que puede producir. Respuesta cardiovascular, cambios en la tasa cardíaca y en presión arterial. Si tienes dudas, pregúntale a Ana Mari porque yo no sé lo que es la tasa cardíaca. Tensión muscular facial y respuesta electrodermal. Tampoco sé, Ana Mari, después les explicas. Estrés, efectos en el cortisol o colesterol total y reactividad autonómica. Afecta el sistema inmune. Puede aumentar la probabilidad de dolor crónico. Puedes llegar a tener abuso de sustancias, daño cerebral traumático o cáncer. Ansiedad, depresión, neuroticismo o inestabilidad emocional, estrés percibido y baja autoestima. Todo esto en estudios científicos, pero está comprobado que la falta de perdón produce opresión. Te lo digo por experiencia. A mí me oprimía esa falta de perdón. Me detenía, no me dejaba avanzar. Llevaba un lastre continuo. Tenemos que sellar los agujeritos por donde se meten las hormigas, si no la casa se te va a llenar. Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debería de perdonar. Y Pedro, todo magnánimo, le dice hasta 7, ¿verdad, Señor? Y le dice Jesús, no, hasta 70 veces 7, 490 veces.
Imagínate, a mí me costó 8 años. Una vez, imagínate. Me encanta el Señor. Mateo 18. Te voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente y te leo a partir del 23 y dice, Él les explica cómo funciona el reino. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata, millones, No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar, y toma nota, fue a buscar. No se lo encontró, lo fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. No se lo encontró, no lo fue a buscar. Después de lo que el rey había hecho por él, lo fue a buscar. El compañero cayó de rodillas, misma historia, ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda, ¿por qué me lo rogaste? ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que le torturaran hasta que pagara toda la deuda. ¿Sabes cuándo iba a poder pagar la deuda? Nunca. La deuda ya le había sido perdonada. Lo único que tenía que hacer, la única deuda que tenía era perdonar, era amar. Y en el 35 les dice Jesús, eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Romanos 13:8 dice que no debamos nada a nadie excepto el deber de amarnos. A este siervo le habían perdonado millones, era una deuda impagable. La otra eran miles, la podía pagar, si le hubiese dado tiempo, se la habría pagado. Lo acababan de perdonar y dice que salió de ahí y lo fue a buscar. De verdad me llama la atención, o sea, lo fue a buscar. ¿Por qué? ¿Qué le pasó por la cabeza? No lo sé. No sé si yo haría lo contrario. No te quiero decir que soy más bueno porque ya te estoy diciendo, yo tardé 8 años en arreglar una situación. Pero ¿no te sorprende que después de haberle perdonado millones, sale a cobrar unas cuantas monedas? Pues es que te repito, me llama la atención que lo sale a buscar y lo coge del cuello. En otras versiones dice que le ahogaba. Y otra cosa importante en el hecho de perdonar, y Jesús nos habla de ello en Marcos 11, lee Marcos 11, te animo a que lo hagas, y es cuando Jesús está hablando de esa fe, cuando seca la higuera, y está hablando de esa fe que es capaz de mover montañas. Pero en el versículo 25 les dice una cosa, y es que primero perdonen
a todo aquel contra el que tengan algo. La fe sin perdón no funciona. La fe no funcionará si tengo falta de perdón. Esa fe que puede mover montañas, Jesús les habla de esa fe, de que lo que pidan será hecho, pero les dice, pero cuando estén orando, si se acuerdan que tienen que perdonar a alguien, hay que perdonarlo. Probablemente estás esperando o has estado esperando un milagro, una respuesta a una oración de parte de Dios. Y sabes que probablemente no es falta de fe. Probablemente no es que no creas que Dios es capaz de hacerlo, sino que probablemente tienes cuentas pendientes. Segunda de Corintios 2, 10 y 11 es Pablo hablando, y él les dice a los corintios: si ustedes perdonan, están hablando de alguien que ha causado problemas, y él les dice: si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Volvemos al punto. Si no perdonamos, Satanás se aprovecha de la situación. En resumen, si has hecho daño a alguien, que debes pedirle perdón. Si alguien te ha hecho daño y necesitas perdonarle, ya sabes lo que hay. Es verdad que en algunas ocasiones no es posible ese perdón, o no es posible ir por circunstancias. Yo hay personas con las que no me ha sido posible restaurar algunas situaciones, pues porque he sido aconsejado de no hacerlo de manera cara a cara por circunstancias, pero en la medida que sea posible, tienes que arreglar esas cuentas pendientes. Yo no sé si tú tienes cuentas pendientes. Igual estoy hablando y el único aquí pecador soy yo, ¿verdad? No te rías, mi vida, que parece que dices que sí. Pero si las tienes, necesitas arreglarlas. Necesitas arreglarlas para poder avanzar, para no dar lugar al diablo, para no darle oportunidad en tu hogar, en tu familia, en tu entorno. Necesitas arreglar esas situaciones. Yo no sé si ha pasado mucho tiempo o llevas mucho tiempo enfadado con esa persona, pero ya te he dado 2 ejemplos. El de José, que por circunstancias se dio así hasta los 13 años o algo así. Te he dado mi ejemplo, que por circunstancias de la cabezonería tardamos 8 años. Pero creo que hoy es tiempo, ya es tiempo, y creo que hoy es día, y creo que tienes la oportunidad de hacerlo. Esther hablaba de que viviéramos, que por qué no pensábamos y disfrutábamos este día pensando como si fuera el último. Y a mí me temblaron las piernas ahí porque me puse a pensar y dije: uy, Señor, no, aguántame un poquito más. Pero es verdad, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Hoy tienes la oportunidad de restaurar todas esas cosas. Si puedes hacerlo de manera, pues ya sea, no sé, por teléfono o de manera cara a cara, hazlo. Y si no, confiésale a Dios, perdona y pide perdón delante del Señor.
Te repito, hay situaciones por las que no es posible restaurar esa amistad o esa relación. Es verdad que se pierde la confianza y muchas veces es lo más difícil. El perdón se regala, pero la confianza se gana. Y quiero decirte también que a mí ha habido gente que he perdonado y me ha vuelto a fallar y la he vuelto a perdonar. Y te repito, no es porque sea muy bueno, es porque lo entendí así. Pero sí también te digo que lo amo a puerta cerrada. No, es verdad. O sea, lo amo, le he perdonado, pero sé que después de 3 o 4 veces las mismas cosas, sé que esa persona, pues quizá me va a volver a dañar. Entonces mejor, le amo y le amo a puerta cerrada, te repito, cuando se da el caso, nos saludamos, nos vemos, ¿qué tal? Pero la confianza es muy difícil. Pero también se puede recuperar, ¿eh? La confianza la tienes que ganar. Este amigo y yo, al final hemos vuelto a confiar el uno en el otro y te digo que la relación se ha restaurado al 100%. Incluso creo que es mejor que antes, o sea que se puede. No sé, algunos conocen la historia de Corrie ten Boom, una holandesa cristiana en la época de los nazis. La familia tenía una relojería en Holanda y para no hacerte muy larga la historia, ellos se les ocurrió ayudar al pueblo de Dios y empezaron a rescatar, empezaron a acoger a judíos y a gente de la resistencia. Y en esa relojería hicieron una habitación oculta, un cuarto oculto que medía 2,5 metros por 70 centímetros. Cabían 6 personas de pie y debajo había un timbre. Cuando la Gestapo llegaba o llegaban los nazis, tocaban al timbre y se tenían que esconder. Y se calcula que rescataron unos 800 judíos de ser llevados a los campos de concentración y de la muerte. Y esta cristiana, resulta que alguien los traicionó, alguien de los que habían escondido, y se llevaron a toda la familia y a ella se los llevaron a campos de concentración. Parece ser que estuvo ella en 3 campos de concentración distintos. Y ella vio morir a su hermana ahí, murieron en otro campo su padre, sus hermanos, un sobrino. Y en 1947, cuando la guerra aún se sucedía, milagrosamente llegó una carta en donde decía que ella tenía que ser liberada, y ella pasó el último invierno de la guerra en su casa en Holanda. Y dicen que siguió ayudando a la gente. Años después, ella en 1944 se fue. En 1947 se le acercó una persona a saludarlo, se le acercó un hombre, le extendió la mano. Ella levantó la cabeza y dicen que le reconoció. Era uno de los soldados más crueles de uno de los campos de concentración en donde había estado. Y cuando lo reconoció, pues le vinieron a la mente todas estas cosas por las que había pasado. Le vino a la mente el cómo le había tocado desfilar desnuda junto con su hermana frente a este soldado. Y él lo que le dijo fue: Corrie, he conocido a Jesús, me he convertido al cristianismo y sé que Dios me ha perdonado todo lo que he hecho en la guerra, pero necesito que me perdones. Y entonces ella extendió la mano y le perdonó. Y cuentan que un día Corrie fue a su pastor y le dijo: pastor,
a veces siento que no he perdonado realmente a toda esta gente. A veces viene a mi cabeza todos estos recuerdos, todas estas cosas, y siento que no los he perdonado realmente. Y el pastor la llevó a una iglesia que estaba cerca, y había un campanario, y el pastor empezó a tirar de la cuerda, y la campana empezó ding, 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 ding. Qué bien hago de campana, ding, ding, ding. Se alejaba y se volvía a acercar y volvía a tirar de la cuerda, y otra vez ding, 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 ding. Y el pastor le explicaba y le dijo: mira, Corry, el perdón es así, como una armónica. El perdón es así. Mientras tú sigas tirando de la cuerda, bueno, en un momento dejó de tirar de la cuerda y se separó y se hizo silencio total. Y él le dijo: Corry, el perdón es así. Digo, si tú sigues tirando de la cuerda de la amargura, del rencor, la campana va a seguir sonando. Dice, es verdad que cuando tú perdones, aún va a sonar un poco de tiempo, aún va a dar algunos campanazos, nunca mejor dicho. Dice, pero va a llegar un punto en donde haya silencio, y en donde el perdón sea real y ya no haya más dolor. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Y creo que no tengo que recordarte lo que Jesús ha hecho por nosotros. La misericordia que Dios ha mostrado para conmigo, hablo por mí, y que sigue mostrando día a día, es como esta canción. Es incomprensible la misericordia de Dios. Esta canción dice, grande es tu amor por ti. Dice, no lo alcanzo a comprender. Y quiero decirte que sé que a veces, hoy en día me cuesta perdonar algunas cosas, pero también quiero decirte que aprendí la lección de esos 8 años y he decidido no volver a llevar un ancla nunca más. Nunca más. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y yo no sé en qué situación estás. Como te decía hace rato, yo no sé si tienes alguna situación de falta de perdón o crees que alguien tiene que pedirte perdón y tienes que perdonarle y has decidido no perdonarle hasta que no venga a pedirte perdón. Pues te digo yo que hoy Dios nos está retando a hacer lo contrario de lo que te pasa a veces por la cabeza. Y hoy es un buen día para que decidas perdonar y para que decidas pedir perdón. Cierra tus ojos. Solo para que no te distraigas y para que puedas pensar y reflexionar en si hay alguien al quien has herido o hay alguien que te ha herido. Misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí.
que pienses en la misericordia de Dios, en que hoy te da una nueva oportunidad. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia Gracias, Señor. incomprensible es, Señor. Grande es tu amor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, tu misericordia Y apelamos a esa misericordia, Señor. Señor. Grande Para pedirte es tu perdón, amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Sí, Señor. Señor, te Yo damos vago en mi vivir y tú todo de mi existir, siempre a mi lado estás, dándome palabras de amor, palabras que levantan y consuelan. Te doy gracias que tu amor Gracias, Señor. es así. Y quisiera regresarte un poco de tu amor por mí. Y quisiera decirte, Dios, que mi amor por ti, Señor, yo te lo entrego hoy. Todo lo que está en mí, yo te lo daré. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Y Señor, queremos darte gracias, Dios, en esta mañana, Padre, por esa misericordia. Señor, por esa misericordia es incomprensible, por ese amor, Señor, que tampoco podemos entender, Padre. Y Señor, clamamos a ti en esta mañana para que tú nos perdones, Señor. Para que tú nos perdones, Dios, por nuestras ofensas, Señor. Y Señor, te pedimos también, Padre, que nos perdones si hemos lastimado a alguien, Dios. Y Señor, te pedimos que nos des la oportunidad de perdonar, Señor, y de pedir perdón, Padre, para no dar lugar, para no dar pie, Señor, a Satanás, Dios. Señor, queremos avanzar, Padre, queremos ir hacia adelante sin el lastre del rencor, de la amargura, Señor. Y hoy decidimos, Dios, perdonar. Y decidimos también, Señor, con humildad, Dios, ir a pedir perdón, Padre.
si es posible, aquel hermano, Señor, que hemos lastimado, Padre. Y si alguien nos ha ofendido, Dios, queremos tener la misma capacidad que tú, Dios, para ir a perdonarle, Señor, aunque Él no venga a pedirnos perdón, Padre. Lo decidimos hoy, Señor. Lo decidimos hoy, Señor, para que esa fe, Señor, pueda obrar, Padre, pueda ser expresada, Señor, en amor, Dios. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.